Un cordial saludo. Hoy tenemos en especial a nuestro querido amigo, el pastor misionero y maestro para la evangelización mundial, el pastor Andrés Duarte Sánchez, que hoy nos va a responder una serie de preguntas y precisamente quisimos elaborar este trabajo para indagar un poco sobre usted, pastor. Bienvenido a esta entrevista tan especial para toda la evangelización en general en Cristo Jesús. Muchísimas gracias por el privilegio de poder estar aquí con ustedes y bueno, y sobre todo dejar saber un poco acerca del trabajo que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Ok. Pastor, ¿cuánto tiempo lleva predicando el Evangelio en Cristo? Y cuéntenos un poco sobre su experiencia en la evangelización. Bueno, pues llevo predicando aproximadamente, voy para 21 años, desde que estuve preso en los Estados Unidos. Eso es un testimonio muy lindo donde Dios me saca de ese lugar para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Mi experiencia en el campo de evangelismo, pues realmente ha sido bastante amplia, ¿sí? Yo inicio como misionero hace años atrás, ¿sí? Pero de alguna manera sucede en el camino que me desvié. Me metí en corrientes que de pronto no tenían nada que ver con lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer. Y hace aproximadamente 4 años y algunos meses empecé otra vez con fuerza a retomar ese camino, sí, del campo de evangelismo, ya que estaba muy lejos. Pues realmente hacíamos mucho trabajo en la parte ministerial, haciendo demasiadas cosas, pero no estábamos atentos a lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer específicamente. Sí. Wow. Pastor, pues hemos escuchado todo lo que nos ha contado y la verdad es que a nosotros nos deja muy impactados, sobre todo a las personas que se están iniciando en este camino de la evangelización. Pastor, dentro de los sitios o lugares que usted ha visitado durante todo su tiempo que ha llevado todo este tema de la campaña de evangelización, ¿qué tanto le ha impactado o qué recuerda algún sitio en que le haya impactado personalmente, pastor? Bueno, hay un sitio que nunca se me olvida. Pues en todos los sitios siempre quedan las señales y siempre quedan las respuestas de lo que son los entrenamientos de discípulos. Wow. Y quiero aclarar algo, no es un discipulado, sino es un entrenamiento para discípulos. Algunas personas dicen, algunas personas de pronto dicen, eso es un discipulado y ya tengo un discipulado. No, ese es el entrenamiento de discípulos de Cristo, para sus discípulos. Entonces, siempre quedan bastantes respuestas en el campo. Una de ellas, por ejemplo, fue en Venezuela, en Valles del Tuy, ¿sí? Allí con el pastor Franchi y la pastora Jolie de la iglesia Mila. Fue una experiencia muy linda. ¿Por qué? Porque esos son unos pastores que son muy conocidos en la zona. Sí. Prácticamente son como un liderazgo fuerte en esas zonas del Valle del Tuy. Y ellos quisieron tomar el entrenamiento de discípulos de Cristo, donde casi 380 entre pastores y líderes y algunos miembros de la iglesia estuvieron durante 3 días con nosotros estudiando. Y al último día, aparte de coger la parte del estudio, de volver otra vez a la corriente del Evangelio, el tercer día salimos durante 1 hora y 45 minutos. Y en esa hora y 45 minutos ya todas las personas que habían estudiado tenían el método de Jesús y tenían el contenido de Jesús y el mensaje de Jesús. El que se debe hablar al perdido. Amén. ¿Sí? Amén. Porque el mensaje se ha cambiado mucho. Sí. Pero ellos tenían ya claramente qué es lo que tenían que hablarle al perdido, cómo era la manera para que el perdido aceptara a Cristo. Y salimos al campo durante 1 hora y 45 minutos. Y les dije, bueno, cada uno va a traer sus evidencias. Salieron grupos de 15, grupos de 20, grupos de 25. Y cuando regresaron, pues regresaron como los discípulos cuando el Señor Jesucristo los mandó a predicar, que decía el Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿sí? Entonces ellos vinieron contando esas experiencias y realmente fue fabuloso porque en 1 hora y 45 minutos se evangelizaron 812 almas para Cristo. 812 almas para Cristo, pero no una evangelización como así muy suave, no, evangelismo puro. Las personas daban su número de teléfono para que se les visitaran sus casas, para hacer un seguimiento. Okay. Después del evangelio aceptaban a Cristo en el corazón. Recuerdo que dentro de esa misma evangelización
llegó un muchacho como aproximadamente de unos 23 años diciendo: yo nunca había evangelizado, llevo tanto tiempo en la iglesia y yo no sabía ni siquiera cómo evangelizar a una persona. Y dijo, y fui donde había un brujo, ¿sí? Alguien de Babalao, ¿sí? Un brujo de esos que practica el Babalao. Son tantos de esos caminos tan equivocados. Entonces este muchacho fue y lo evangelizó y estaba sorprendido de que un mensaje tan sencillo, el mensaje de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros, pusiera a esta persona que practicaba la brujería allí quieto y atento al mensaje y a lo último, sobre todo, recibir a Cristo en su corazón. Entonces él quedó impactado y dijo: yo no sabía que esto fuera tan fácil. Realmente Dios es el que lo hace. También allí en ese mismo lugar, un líder de casi 6 años de liderazgo decía: yo en los 6 años de liderazgo yo no sabía cómo evangelizar a alguien y nunca había evangelizado a alguien tampoco, y evangelicé casi 6 personas. Dios me usó para evangelizarlas. Entonces esas son las experiencias, y bueno, esas son unas poquitas de muchas experiencias que se han tenido en el campo de evangelismo y los resultados que realmente, cuando uno tiene el contenido de Jesús, cuando uno tiene el mensaje y el método sin cambiarlo, sino solamente todo fluye. Solo lo que Jesús nos entregó, todo empieza a fluir, claro, y empiezan a venir las respuestas que uno no tenía. Wow, pastor. Increíble. Bueno, hemos escuchado estas 12 partes testimoniales de nuestro pastor. Increíble lo que hemos escuchado. La verdad es que vale la pena seguir la visión del Señor. Y ciertamente esto requiere siempre de un compromiso como creyente, como líder también espiritual. Vamos a pasar a un material de apoyo que precisamente quisimos tener para este material y así seguir con este tema tan importante que tiene que ver con la evangelización. Ya regresamos. Bueno, hemos regresado nuevamente. Pastor, en esta pregunta que tiene que ver con el modernismo y el uso de las redes sociales, en la percepción que has tenido durante todo este tiempo, el uso de las redes sociales, los medios de comunicación, ¿crees que esto puede generar un impacto a nivel evangelístico en lo que tiene que ver como tema misionero en físico o usando las redes sociales como tal? ¿Crees que ambas pueden generar el mismo impacto? Claro que sí, el evangelio puede ser predicado. Hay un tema que ha estado tocando mucho la misión, y es de que debemos prepararnos para el tiempo de sin contacto, ¿no? ¿Sí? El tiempo de sin contacto es donde va a llegar un momento en que ya el evangelio no va a poder ser predicado de alguna manera abiertamente, porque vienen tiempos de mucha persecución. Entonces hay que fortalecer las áreas también, digamos, de las redes sociales. Las redes sociales puede ser un medio para la maldad, o puede ser un medio para realmente llegar a las 237 naciones de la tierra. Pero hay algo que sí debo aclarar. Pienso que lo que Jesús nos entregó y de la manera que Él nos entregó
nunca tendrá algo diferente, nunca tendrá el éxito que debe tener, ¿sí? Porque Jesús era Dios mismo con nosotros, yendo a las calles, yendo a las casas, yendo a los templos, personalmente. Entonces yo creo que si nos ponemos a hacer un balance de qué realmente impactaría más, pues de la manera que Jesús lo hizo. Pero obviamente que las redes sociales son una fuente muy poderosa. Por ejemplo, nosotros, muchas personas ven las redes sociales del trabajo que nosotros hacemos y nos dicen, nos escriben, a nosotros nos gustaría, por favor, volver a introducir la iglesia con fuerza en la corriente del Evangelio. Nos pueden ayudar, pueden venir a estas zonas a darnos entrenamientos, a todos los pastores de esta zona. Entonces, sí ha servido y creo que servirá más, y es lo que Dios también nos está entregando para poder ir hacia las 237 naciones de la tierra. Aparte de que es una forma también de cumplir el llamado también, ya que pues como todos sabemos, todos tenemos esa misión de poder cumplir la evangelización, y pues utilizando los diferentes medios de comunicación es una herramienta bastante sólida. Así es, mira, por ejemplo, hay personas que tienen radio, ¿cierto? Claro. Entonces, una persona que tiene una radio y las personas de pronto no lo pueden ver, pero lo escuchan. Pero si en todo lo que hace, tiene el contenido de Jesús, el método y el mensaje. ¿Sí? El centro sea Jesús. Exacto. Independientemente del tema que esté hablando, si tiene el Evangelio en medio de todo lo que está hablando, siempre va a haber alguien escuchándolo que nunca recibió el Evangelio. Entonces, por eso es importante dentro de las iglesias volver a recuperar el Evangelio. Independientemente en cualquier posición que se esté trabajando, el Evangelio es lo más fundamental que todos debemos tener. Así es. Pastor, actualmente, ¿cómo usted percibe el funcionamiento de la iglesia frente a la evangelización de forma generalizada, sobre todo para el departamento de San Andrés? Bueno, esto lo voy a decir con mucho respeto hacia todos los pastores que donde pueda llegar este video o estas palabras. El Evangelio ha desaparecido mucho, ¿sí? El Evangelio está desapareciendo de las iglesias. Por eso muchas iglesias se están acabando. Algo que tengo muy presente es de que donde el Evangelio termina, la iglesia se acaba también. Entonces, una iglesia que no tiene el Evangelio, tarde que temprano perece. Es un fundamento que no debe desaparecer. Ese es lo que nos envió a hacer el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, Mateo 4, 23 dice que el Señor predicaba el Evangelio en todas partes. Mateo 9:35 también dice que predicaba en las aldeas, en las ciudades, en los pueblos, en las sinagogas. Mateo 11 dice que predicaba a los pobres también. Y siempre el Evangelio lo llevaba con sanidades, siempre el Evangelio lo llevaba acompañado de liberaciones a aquellas personas que estaban realmente oprimidas por el diablo. Y en Mateo 24:14 les da la orden a sus discípulos. Les dice, este Evangelio será predicado en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Entonces, para que venga el fin, el Evangelio tiene que ser predicado. Pero si el Evangelio no está siendo predicado, ¿qué hemos encontrado en el campo? Hemos encontrado que se está predicando otros evangelios, ¿sí? Es decir, que no se está hablando ni siquiera del evangelio que recibió Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Allí Pablo concretamente habla y dice, este es el evangelio que nosotros hemos recibido, en este es el evangelio que ustedes tienen que perseverar. Dice, si no han perseverado en este evangelio, dice, creyeron en vano. Entonces, hay muchas personas que no saben concretamente qué es el evangelio. A diferentes lugares donde hemos ido, hemos preguntado, ¿qué es el evangelio? Entonces el uno responde una cosa, el otro responde otra, y no concuerdan con una sola cosa. Claro. Cuando muchas personas responden cosas diferentes, ¿por qué es? Pues simplemente porque no hay claridad. Entonces, ¿qué es lo que debemos recuperar? La claridad. Ahora, con esto no quiero decir de que las iglesias hayan estado mal, o que las iglesias no hayan amado a Cristo, o que los pastores no den la vida por Cristo, o que lo que hayan estudiado no haya servido. No, todo lo contrario. Todo lo que se ha estudiado y todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado, creo que es un instrumento o una herramienta poderosa para también utilizarla en base a la experiencia y
tener concretamente el Evangelio y poder ser una fuente de bendición, sea para nuestro pueblo, para nuestra ciudad o para una nación completa. Es que cuando uno comprende el tema de la evangelización, uno entiende que de ahí salen los primeros fundamentos morales para lo que en sí marca la construcción de una nación, de una obra como tal. Y creo que la verdad muchos ministerios de pronto se han desviado o lo han, digamos, llevado al segundo lugar. De pronto no es la prioridad de muchos ministerios hoy en día, ¿no? Mira, quiero explicarte algo aquí, por ejemplo. Ya no se sale a evangelizar, ya no se ganan las almas para Cristo como se debería. Por ejemplo, se hacen campañas evangelísticas, pero no está el Evangelio. Se hacen muchas actividades afuera, pero no está el Evangelio. ¿Sí? Entonces, si no tenemos el Evangelio, pues en cierta forma, con las actividades que estamos haciendo, estamos impactando de alguna manera la sociedad, porque nos están viendo. Pero lo más importante no es impactar la sociedad, lo más importante es llevar el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Pero para esto debemos tenerlo completamente. Entonces, que hay algo más. Por ejemplo, tú me preguntabas algo sobre San Andrés. Claro. ¿Sí? San Andrés es una isla que puede ser evangelizada y creo que puede ser evangelizada muy rápido. Es lo que has notado, es tu percepción, pues a través de los diferentes días que llevas en nuestra isla, pues has observado esta situación, ¿no? Sí, ayer estuvimos haciendo un recorrido en el campo y pues en las islas, por ejemplo, se mueve mucho lo que es la brujería. Claro. En las diferentes zonas. Sí. Y lo único que puede acabar con la brujería es el Evangelio. ¿Sí? Pero te doy este ejemplo. Tenemos iglesias que hemos conocido que oran para que los brujos sean cortados. Tenemos iglesias que hemos conocido donde oran para que los brujos sean calcinados o que les caiga el fuego allá y los destruya. Que sean confundidos. ¿Sí? Que sean confundidos también. Pero cuando vemos, por ejemplo, la historia de Hechos capítulo 8, del versículo 9 en adelante, allí había un brujo que tenía engañada a mucha gente. Pero ¿qué hizo Felipe? Dice que Felipe predicaba el Evangelio y el brujo creyó en él. Wow. En el Evangelio y se convirtió. Y de ahí en adelante empezó a seguir a Felipe también. Sí. Tenemos, por ejemplo, la historia también de Hechos capítulo 19, donde la brujería reinaba en aquellos lugares de Asia. Pero unos discípulos que el apóstol Pablo separó, los preparó, los capacitó y ellos fueron a evangelizar toda Asia. Y los grandes brujos y chamanes, ellos sacaban los libros que les había costado riquezas y los quemaban. ¿Los quemaban por qué? Porque el Evangelio es lo único que puede destruir las obras de las tinieblas. Pastor, ya para terminar, luego de toda esta introducción sobre la evangelización, ¿qué último mensaje final le gustaría dejarle a la iglesia y sobre todo a los ministerios que actualmente se dedican al tema de la evangelización? Bueno, pues lo más importante de evangelizar es llevar el mensaje concretamente, ¿sí? Hacerlo de la manera que Cristo lo hacía y hablar lo que Cristo hablaba, así como lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles en Hechos capítulo 2, allí empezaron la predicación cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y Pedro hablaba una sola cosa, hablaba acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, del camino de salvación. Sí lo acompañaba con un poquito de teología, sí. Hablaba de la historia de David, pero siempre habló del mensaje concretamente. Allí no había piano, no había una atmósfera celestial que los hiciera erizar, tanto ruido, o que los hiciera emocionar para ellos llorar o cosas así, no. Pedro solamente entregó su primer mensaje, siendo lleno del Espíritu Santo, convirtiéndose en un testigo de Cristo, y ese mensaje hizo que la gente se compusiera de corazón. Ese mensaje fue el que llevó a estos como 3,000 a ser bautizados también, a perseverar en la doctrina de Cristo. Entonces, yo creo que la iglesia está siendo llamada en este tiempo por el Señor Jesucristo a volver realmente a hacer lo que Él les mandó hacer. A esas raíces. Sí, Jesús dijo, vayan y prediquen este evangelio en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Los discípulos se levantaron como testigos a predicar solo evangelio y solo Cristo. Solo evangelio y solo Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice que fueron esparcidos por todas partes anunciando el evangelio y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, Dios quiere, Dios Padre,
quiere que nosotros prediquemos solo Evangelio y solo Cristo. Toda la Biblia habla de solo Evangelio y solo Cristo. La Biblia tiene un solo mensaje concreto: salvación. Cristo vino con un mensaje concreto: salvación. Y Cristo envió a sus discípulos con un mensaje concreto: salvación. Pero para esto, ¿qué tenemos que identificar? Los discípulos en los diferentes campos. Porque solo los discípulos van a llevar el Evangelio para vida o para muerte. No les va a importar morir o vivir, solo lo van a hacer para Cristo. El Espíritu Santo vino por orden del Padre para que seamos testigos de Cristo. Por eso decimos que debemos recuperar solo Evangelio y solo Cristo, para que el Evangelio y solo Cristo esté dentro de los diferentes temas que compartimos dentro de la iglesia. Estamos muy agradecidos, la verdad, que tenerte, sobre todo compartiendo estos temas, difundiéndonos las nuevas buenas de salvación, sobre todo edificando al pueblo de Dios y teniendo nuevas herramientas, ¿no? O sosteniendo esas herramientas y ahora sí llevarlas de una forma más efectiva a través de estas instrucciones. Yo fui un pastor y un evangelista que buscaba mucho las tarimas, ¿sí? Y no lo hacía de pronto conscientemente como, yo quiero predicar en esta tarima, no. Inconscientemente lo hacía. Realmente no iba en la dirección con Cristo. Hacía muchas cosas, tenía muchos trabajos, muchas actividades en la semana. De lunes a domingo tenía muchas actividades y llegaba el domingo en la tarde y estaba totalmente fatigado, muy fatigado de todo el trabajo que yo estaba llevando a cabo. Pero no tenía concretamente el Evangelio y no estaba haciendo lo que Jesús hacía. Entonces, yo pienso que en este tiempo, mis pastores y pastoras, con mucho respeto, es un tiempo de volver otra vez a predicar el Evangelio con fuerza, a salir a las calles, a nosotros vestirnos de esa imagen de Cristo y hacer exactamente lo que Jesús nos mandó a hacer y hablar concretamente lo que Jesús nos mandó a hablar. Porque el Espíritu Santo vino a la tierra, dice Juan capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu vino para enseñarnos y para recordarnos las palabras que Jesús habló. Entonces, el Espíritu Santo vino para que nosotros seamos testigos de Cristo. Y si no estamos llevando el Evangelio, si nuestra prioridad dentro de las iglesias no es el Evangelio, si nuestra prioridad dentro de las iglesias no es levantar esos discípulos para que lleven el Evangelio, entonces estamos haciendo muchas cosas, pero quizás no estamos haciendo lo que realmente fuimos llamados a hacer. Entonces, mi consejo es de que abramos nuestro corazón, ¿sí?, para poder fortalecernos otra vez en lo más importante, el Evangelio, y que podamos direccionar a las ovejitas a conocer más concretamente quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios les bendiga mucho y les amamos en el amor de Jesucristo.